Hoy en Mañana en Directo queremos conversar sobre educación y puntualmente respecto a lo que está sucediendo en el movimiento Izquierda Autónoma, que vive días de cambio, principalmente al interior de la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Vamos a analizar el tema precisamente con la presidenta electa de la FECH, Valentina Saavedra, y con el diputado Gabriel Boric, también del movimiento. Muchas gracias por estar con nosotros ambos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenos días. Esto se genera una suerte o un escenario bien interesante, ¿no? El tener un diputado y también a la presidenta de una de las federaciones, si es que no la más importante, una de las más importantes a nivel nacional. ¿Cómo se va a hacer esta vinculación en un movimiento nuevo que está cobrando fuerza entre el Congreso y el movimiento estudiantil y las calles? Valentina o Gabriel, ¿quién quiere comenzar aquí? O sea, yo creo que, claro, es algo distinto tener a un diputado y a un presidente FECH, cosa que por lo menos nosotros no habíamos vivido. Y creo que el vínculo debe ser el fortalecer las demandas del movimiento social. Yo creo que el rol que ha cumplido Gabriel, en parte, se trata de respetar también los acuerdos que se han llegado desde el movimiento estudiantil, y nuestra apuesta es poder reforzar eso también teniendo la vocería desde el CONFECH. Sí, yo concuerdo con lo que dice Valentina, pero además creo importante señalar de que aquí todos los militantes de Izquierda Autónoma también entienden cuál es la especificidad de, en este caso hoy día, nuestros cargos. Ajá. Valentina es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, responde por lo tanto a los estudiantes de la Universidad de Chile, al CONFECH como vocera nacional del CONFECH, y por mi parte soy diputado por la región de Magallanes, y si bien tenemos una línea política conjunta, una elaboración política conjunta, también somos muy respetuosos de cuáles son las instancias a las cuales representamos. Ahora, me imagino que también hay un intento por influir o tratar de trasladar esas demandas del movimiento estudiantil hacia el Congreso. No sé si usted, diputado, el canal para aquello. O sea, el movimiento estudiantil se representa a sí mismo. Y yo no soy representante del movimiento estudiantil, eso le corresponde a los actuales dirigentes, pero en cuanto a las convicciones, que en mi caso me tocó defender cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Chile, y las que hoy día defiende el movimiento estudiantil siguen siendo básicamente las mismas, y por lo tanto, en ese sentido, yo no he cambiado ni mis ideales, ni mis convicciones, ni los temas por los cuales estamos peleando, y espero poder representar eso tanto en el Parlamento hoy día, de esa trinchera, pero también en las movilizaciones cuando sea necesario. Ahora vamos a lo que viene para este 2015. Ambos han sido bien críticos y han mostrado sus aprensiones respecto al curso que está tomando la reforma educacional. Ambos han dicho también que podría estar en riesgo incluso la reforma como tal, como etapa de cambio. ¿Qué es lo que ven ustedes que viene para este 2015? Y eso inevitablemente, en el caso de Valentina, del movimiento estudiantil, está relacionado o vinculado a una evaluación del movimiento estudiantil en 2014. Claro, nosotros estamos en un escenario distinto. De hecho, el 2014 se trató mucho de eso, de la instalación de un nuevo gobierno, un gobierno que además viene a plantearnos, que trae las soluciones al movimiento estudiantil. Y en ese sentido, claro, durante este año nosotros consideramos que por sobre todo es un año de aprendizaje, de cómo enfrentamos también a un gobierno que se apropia de las consignas del movimiento social, pero que sin embargo en los hechos no avanza en la dirección que el movimiento estudiantil por lo menos lo había venido planteando. Y en eso vemos la posibilidad del próximo año de aplicar también ese aprendizaje, y creemos que, y apostamos a que sea un año movilizado en donde la fuerza social exprese la necesidad de enfrentar esta reforma educacional, pero enfrentarla propositivamente, es decir, dialogando, pero también movilizándonos cuando haya que movilizarse, porque creemos que la única forma en que esta reforma salga adelante es que el movimiento social sea parte de la construcción misma de la reforma educacional. ¿Y este 2014 le faltó fuerza al movimiento estudiantil? ¿Se oficializó, entre comillas? No sé si se oficializó. Yo creo que, como te decía, es un escenario distinto y por lo tanto hubo muchas formas de enfrentarlo que no nos había tocado hacerlo durante, sobre todo, el gobierno de Piñera. Era un gobierno de derecha que tenía la puerta mucho más cerrada y además estaba en contra casi que ideológicamente con lo que se planteaba desde el movimiento social, y por lo tanto este año yo creo que lo que se utilizó fueron distintas estrategias para enfrentar distintos escenarios. Un escenario en donde no solamente había que marchar, sino también habían posibilidades de conquistar demandas concretas, como por ejemplo fue lo que fue el DFL2, fue la profundización de nuestras demandas con una propuesta de un sistema de educación
pública, y también, por ejemplo, incidir en el debate legislativo, y en ese sentido creemos que se expresa una maduración del movimiento estudiantil, y nosotros tenemos las convicciones de que esa maduración también se tiene que expresar en cómo incidimos en la construcción misma de la reforma, y por lo mismo es necesario que el gobierno se abra a discutir con los actores sociales para que esta reforma salga adelante. Diputado. Sebastián, llevamos más de 10 años dando la pelea en diferentes frentes, con propuestas, con movilización cuando había que movilizarse, con diálogo con todos quienes había que dialogar para hacer posible las condiciones que permitan una reforma educacional. En menos de un año, el gobierno ha dilapidado la legitimidad que esa reforma hasta hace muy poco tenía entre la gran mayoría de la sociedad chilena. Desde nuestro punto de vista, acá tenemos que mirar por encima de la rencilla política chica, por encima del gallito entre los partidos, y pensar qué es lo que nos farreamos si es que hoy día se pierde la oportunidad de llevar adelante esta reforma. ¿Y quién se lo farreó? Yo creo que acá hay, por supuesto, responsabilidades compartidas, nada es unicausal, pero creo que a estas alturas el ministro Izaguirre es más un obstáculo para la reforma que una contribución a la misma. Porque ¿cuál ha sido el pecado del ministro Izaguirre? En primer lugar, una falta de diálogo clara, evidente con los actores sociales. Esta es una reforma que antes de que él entrara tenía un apoyo transversal en la sociedad chilena y que hoy día ha ganado enemigos donde antes no los tenía y ha ganado adversarios, y ha perdido apoyo donde antes podría haberlo tenido. Se ha enemistado con el movimiento social, con grupos de padres y apoderados, con los mismos partidos de su coalición que varias veces lo han mandado, le han pedido silencio. Entonces, finalmente, a mí esta cuestión, más allá de los ministros, yo creo que es importante volver a rescatar la legitimidad de la necesidad de una reforma educacional. Y en eso el gobierno ha sido muy errático. Ajá. Ha sido muy errático y hoy día creemos que no está en el centro de la agenda lo que debió haber estado desde un comienzo, que es en particular la educación pública, y que la manera de hacer esta reforma educacional es mediante un amplio acuerdo social y no mediante un acuerdo con la Iglesia o con los sectores más conservadores de la nueva mayoría. Diputado, ¿y recuperar esa legitimidad o que recobre fuerza esta reforma educacional pasa por la salida del ministro Izaguirre? Por supuesto que no es lo único, pero yo creo que el ministro Izaguirre a estas alturas ya es hora de que dé un paso al lado, porque ha demostrado que no tiene las capacidades para llevar adelante la conducción, respetando todos sus pergaminos profesionales. Esto no se trata de una cuestión personal, sino más bien de cómo sacamos adelante esta reforma. A mí me preocupa, me atormenta la posibilidad de que nos farriemos la reforma educacional. Y en eso nosotros, desde Izquierda Autónoma y desde diferentes iniciativas en la Fundación Nodo 21, convocamos, por ejemplo, a diversos actores, rectores, intelectuales, académicos, gente del mundo social, para dialogar con el ministro. Nos reunimos por varias horas con él. Hemos planteado un proyecto de acuerdo para hacer cambios en el presupuesto. Hemos tenido disposición y ánimo de colaborar. Ese ha sido nuestro permanente espíritu, pero sin embargo hemos encontrado puertas cerradas, mucha arrogancia y por sobre todo una falta de disposición a un acuerdo social, que es lo que creemos puede darle legitimidad a la reforma y evitar que nos veamos en una misma situación como fue el 2007, en donde todos nos recordamos de los brazos en alto en una reforma que rápidamente perdió legitimidad y tuvo que ser reemplazada en el Congreso. ¿Le faltó manejo político al ministro? Este no es un problema solo del ministro. Acá yo creo que las contradicciones internas de la nueva mayoría también son expresión y le toca a él materializarlas. Es en el fondo, en el Mineduc, hoy día hay como una suerte de empate de asesores por todos lados, no se tiene muy claro para dónde va la cosa. Está desordenado el ministerio. Sin lugar a dudas está desordenado, y eso no es algo que lo diga yo, que lo diga desde el movimiento social, sino que es de su misma coalición. Y insisto, el problema, a mí me da lo mismo el tema de como los gallitos de votar un ministro, no votar un ministro, me da exactamente lo mismo. A mí lo que me importa es que la reforma salga adelante, y creo que eso hoy día está en riesgo, y la legitimidad de la reforma hoy día a Izaguirre le hace más mal que bien. Entiendo que no es un gustito personal esto de votar ministro, pero es relevante sí el pedir el cambio. Y además me llama la atención que viniendo de posiciones políticas tan distintas haya coincidencia en el planteamiento de usted respecto a la necesidad quizás de sacar al ministro para darle viabilidad a la reforma con Edmundo Pérez Lloma de la ADC, que por otras razones muy distintas probablemente está pidiendo algo similar.
Yo creo que algo fundamental para entender es que nosotros consideramos que es fundamental que avance una reforma educacional, pero que no solo tenga el nombre de reforma educacional, sino que efectivamente transforme los pilares de nuestro modelo educativo, es decir, de que concibamos la educación como un derecho, que apostemos a una educación por lo tanto gratuita, que fortalezcamos la educación pública, porque ahí efectivamente es donde se construye sociedad, y creemos que la forma en que se avanza en esta misma reforma educacional, una reforma transformadora, es dialogando y vinculando también al mundo social, a los actores sociales, ya sea rectores, estudiantes, académicos, trabajadores de la educación, pares y apoderados. Y hemos visto que el gobierno y el ministro Izaguirre particularmente ha tenido más voluntad de ponerse de acuerdo con quienes están en contra de las transformaciones en educación que con quienes pusimos el tema sobre la mesa. Y hemos visto también que durante estos 4 años que ha estado más álgido el tema en educación, todos aquellos ministros que no han tenido voluntad de ponerse de acuerdo con el movimiento social, con los actores sociales, han dado un paso al costado, y no entiendo por qué este sería la excepción. Ahí, respecto a tu pregunta, para responderla muy claramente, hay una ofensiva hoy día de los sectores más conservadores que no quieren una reforma transformadora, como bien decía Valentina, que es lo que nosotros estamos convencidos que necesita el país para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde finalmente el tamaño de tu billetera no afecte la calidad de la educación en la que accedes, donde la educación sea un derecho y no un negocio. Y hay una ofensiva de los sectores más conservadores, dentro de los cuales se enmarca Edmundo Pérez Lloma, se enmarca también Ignacio Walker y otros personeros de la vieja concertación, para tratar de, claro, pegarle a Izaguirre, pero con eso, en el fondo, recuperar ellos mismos el control sobre una reforma que ha generado incertidumbre dentro también del mundo empresarial. O sea, acá no es casualidad de que hayamos tenido un discurso que linda en los límites de la democracia, de Hermann von Mühlenbrock, el presidente de la SOFOFA, en la reunión de la nada del otro día, en la cena anual de la CPC. ¿Por qué lindan los bordes de la democracia? ¿A qué te refieres? Porque finalmente se manifiesta como un poder fáctico, en donde le dice a la presidenta: hasta acá no más pueden avanzar, porque si no nosotros nos vamos para la casa, y si nosotros nos vamos para la casa, se acaba la inversión, aumenta el desempleo, etcétera, etcétera. Y ahí finalmente el empresariado hoy día no tiene espacios para ser evaluado democráticamente, sino que son un poder fáctico puro y duro. Ahora, dicho esto, quiero establecer la diferencia entre las intenciones que tienen declaraciones como la de Pérez Lloma, como la que en este momento nosotros acabamos de decir, porque a lo que a nosotros nos interesa es que quien conduzca la reforma educacional venga también, o no sea un representante de intereses conservadores o de los directores de las empresas del señor Luxich, o de espacios tecnocráticos dentro del mundo de la concertación, sino que represente también el debate social que ha habido a partir de la reforma. No nos corresponde a nosotros decir quién tiene que ser ministro, es un rol del gobierno, una facultad exclusiva de la presidenta, pero sin lugar a dudas la persona que lidere esto hoy día tiene que aportar a la legitimidad de la reforma, y Nicolás Izaguirre no lo está haciendo. Por último, para cerrar brevemente, Valentina, ¿cómo están viendo ustedes la situación de la Universidad Arcis y en particular también el rol que puedan evaluar del Ministerio de Educación y del ministro en este caso? Bueno, nosotros creemos que situaciones como las que vive la Universidad Arcis son producto también de lo que el Estado ha dejado que suceda. O sea, que no haya ninguna regulación, y que además una universidad entre en crisis como la que está viviendo la Universidad Arcis requiere de que el gobierno se ponga los pantalones y diga, bueno, ¿qué hacemos con esta situación? De hecho, la misma comunidad triestamental está pidiendo que el Estado se haga cargo, y aún así el Estado no ha manifestado soluciones concretas para esa universidad en particular. Creemos que es necesario avanzar y que el Estado se haga cargo de esa misma institución. Bien, Valentina. Muy bien, Sebastián. Nosotros vamos a ir con Valentina hoy día a la Universidad Arcis para conversar con estudiantes, trabajadores y académicos, y entregar una señal de respaldo, porque no podemos tener un nuevo caso de Universidad del Mar, y acá da lo mismo quién sea el que realiza el lucro, da lo mismo quién sea el que se lleva los recursos para la casa. Desde nuestro punto de vista es inaceptable, hay que condenarlo, fiscalizarlo y resguardar los derechos de los trabajadores y de los estudiantes. Gabriel, Valentina, gracias por haber venido a CNN Chile esta mañana, muy amable.